Hola amigos, buenos días. Si tu perro lleva más de 48 72 horas sin hacer caca, es muy probable que tenga un problema de estreñimiento. Notarás en este caso que además de no hacer caca, cuando va a hacerla, el animal le duele, y esto hay que aliviarlo. Podemos proceder de dos maneras. Una, dándole por boca un laxante, y hay muchos. Al final del vídeo os enlazaré hacia vídeos que os explican cómo os podéis hacer en casa laxantes naturales. Y la segunda forma es aplicarle un enema. El primer paso antes de preparar o hacer cualquier tipo de enema es que os preparéis el campo de trabajo. ¿Yo qué digo con campo de trabajo? Primero, que os llevéis al perro a un sitio donde cuando apliquéis el enema pues no os ensucie mucho, no vaya a crear aquello una confusión, etcétera. Un sitio tranquilo, que no haya mucha gente. Va a ser importante que os ayudéis de una segunda persona. Esto no os recomiendo que lo hagáis solos porque va a ser un proceso un poquito complicado, pero bueno, que no tiene tampoco mayor complicación, como vais a ver. Pero ya os digo, un sitio de entrada aislado, un sitio tranquilo y una zona que podáis luego limpiar. En la preparación del enema vas a necesitar siempre dos componentes. Uno, agua tibia, tal cual, y dos, parafina líquida. Es lo mejor, es lo más eficaz. Hay gente que le echa aceite, pues se puede echar, pero no es lo más aconsejable. Yo prefiero parafina líquida, porque es más protectora frente a la mucosa. Pero si no tienes a mano, recurre a algún aceite vegetal que te va a hacer un papel similar. ¿Qué proporción tienes que poner? Pues no más del 5%, es decir, coges, si tienes 20 mililitros de agua, pues con que le pongas 1 mililitro de aceite mezclado, más que suficiente. La idea es que aquello lubrifique mejor y que proteja un poco la mucosa del recto. Muy importante, y me lo preguntáis siempre, ¿qué volumen le tengo que poner a mi perro de enema? Pues el volumen, la norma general es que puedas poner entre 10 y 20 mililitros por kilo. Es decir, si tu perro pesa 20 kilos, pues le tendrás que poner entre 200 y 400 mililitros de la solución entre agua y parafina líquida o en su defecto aceite. Las formas de aplicar el enema, pues está la clásica pera, la pera de esta que se utiliza también en humanos, o lo más práctico son estas bolsas que con una cánula que puedas meter en el recto. Ojo, muy importante, antes de meter la punta de la pera o el tubito por el recto, lo que tienes que hacer es lubrificarlo, ponerle un poco de parafina o ponerle un poquito de aceite para que eso penetre mejor. Y algo que la gente también lo hace mal, y esto es importante saberlo, no es que pongas la pera o pongas en la cánula y hagas fuerza y aquello tire todo para adentro. Hay que aplicarlo poco a poco. No vale con darle el chorretón y ya está. Si haces eso, lo más probable es que le provoques algún daño a la mucosa. Piensa que si en un perro de 20 kilos, como te he dicho, le vas a poner 400 mililitros de enema, pues esos 400 mililitros de enema los tienes que poner pues como mínimo en 5 minutos. Es decir, poco a poco, una cantidad, un poquito, otro poquito, haciendo fuerza, porque el animal se va a notar raro, se le van a revolver las tripas, se te girará. En ese momento la persona que esté contigo te tiene que ayudar para sujetarlo. Si los pones todo de golpe, lo más normal es que aquello acabéis mal todos, ya os lo digo por anticipado. Y ya os digo, después de haberlo introducido, al poco tiempo sepárate, porque lo más normal, el perro no se va a aguantar como podemos hacer los humanos y al primer movimiento lo va a expulsar todo fuera. ¿Puedes repetirlo? Sí. No más de 2 veces al cabo de un día. Pues esto es todo lo que os tenía que comentar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.